San José, el más santo de los santos. Del Padre Ángel Peña. Grabado por FSM Radio. Paternidad de San José. José fue en verdad padre de Jesús, aunque no lo fuera de sangre. Su título de padre le es reconocido por el Espíritu Santo, mediante la autoridad de la palabra de Dios. Y Jesús lo reconocía, obedeciéndole en todo. Dice el Evangelio que les estaba sujeto, Lucas 2:51, es decir, que obedecía a María y José. Dice la palabra de Dios: sus padres iban cada año a Jerusalén para la fiesta de Pascua, y cuando era de 12 años, al subir sus padres, Jesús se quedó sin que sus padres lo advirtieran. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les obedecía. Lucas 2, 41, 43, 51. Al entrar sus padres con el niño Jesús, Lucas 2, 27, su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Lucas 2, 33. María reconoce también a José como padre de Jesús. Cuando lo encuentran en el templo, después de estar 3 días buscándolo, María le dice: «Mira, tu padre y yo, apenados, estábamos buscándote». Lucas 2, 48. Aquí hasta María antepone la autoridad de José a la suya, diciendo: «tu padre y yo». La gente lo consideraba hijo de José. Jesús, al empezar, tenía unos 30 años, y era, según se creía, hijo de José. Lucas 3, 23. Y todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Lucas 4, 22. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Juan 6, 42. Y José es consciente de su paternidad como padre de Jesús, y asume su responsabilidad como venida de Dios. Cuando se le aparece el ángel, se dirige a él como jefe de familia para darle órdenes, que él cumple sin discutir. Le dice el ángel: «Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús». Mateo 1, 21. «Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te avise». Mateo 2, 13, 14. A la muerte de Herodes, de nuevo se le aparece el ángel y le dice: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel». Y levantándose, tomó al niño y a su madre, y partió para la tierra de Israel. Mateo 2, 19, 21. El hijo de María es también hijo de José, en virtud del vínculo matrimonial que los une. A raíz de aquel matrimonio fiel, ambos merecieron ser llamados padres de Cristo. RC 7. Por otra parte, siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José, con este rito, ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. RC 11. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús, y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. RC 12. El rescate del primogénito es otro deber del padre, que es cumplido por José. RC 13. La paternidad de José era indispensable en Nazaret para honrar la maternidad de María. Era indispensable para la circuncisión e imposición del nombre. Era indispensable en Belén para inscribir al recién nacido como hijo de David en los registros del Imperio Romano. Era indispensable en Jerusalén para presentar al primogénito en el templo. Y también era indispensable la presencia de José para el crecimiento de Jesús en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2, 52. Jesús fue inscrito oficialmente como hijo de José de Nazaret. Juan 1, 45. Y así lo creían todos. Por eso, San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. RC 8. San José, obedeciendo a Dios, custodiando a María y siendo padre de Jesús, tomó parte activa en los misterios de la encarnación y redención. Dice San Efrén, el gran teólogo y doctor de la Iglesia: «Bienaventurado eres tú, justo José,
porque a tu vera creció quien se hizo niño pequeño para hacerse a tu tamaño. El Verbo habitó bajo tu techo, sin abandonar por ello el seno del Padre. Quien es hijo del Padre se llama hijo de David e hijo de José. San Bernardo afirma: aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron, le fue dado a José. No solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos y alimentarlo y velar por él. Imagina qué clase de hombre fue José y cuánto valía. Imagínalo de acuerdo con el título con que Dios quiso honrarlo, que fuese llamado y tomado por Padre de Dios, título que en verdad dependía del plan redentor. Decía el Papa Juan Pablo II: la paternidad de San José, como la maternidad de la Santísima Virgen María, tiene un carácter cristológico de primer orden. Todos los privilegios de María se derivan del hecho de que es madre de Cristo. Análogamente, todos los privilegios de San José se deben a que tuvo el encargo de hacer de padre de Cristo. Sabemos que Cristo se dirigía a Dios con la palabra Abba, una palabra querida y familiar con la cual los niños de su nación se dirigen a sus padres. Probablemente con la misma palabra como los otros niños, él se dirigía también a José. ¿Es posible decir más del misterio de la paternidad humana? La vida con Jesús fue para San José un continuo descubrimiento de su propia vocación de padre. San Francisco de Sales pone un ejemplo. Dice así: acostumbro decir que si una paloma llevase en su pico un dátil y lo dejase caer en un jardín, ¿no se diría acaso que la palmera que de él provendría pertenece al dueño del jardín? Pues si esto es así, ¿quién podrá dudar que el Espíritu Santo, habiendo dejado caer ese divino dátil, como divina paloma, en el jardín cerrado de la Santísima Virgen, el cual pertenece a San José como la mujer esposa pertenece al esposo, quién dudará, digo, que se pueda afirmar con toda la verdad que esa divina palmera, Jesús, que produce frutos de inmortalidad, pertenece por entero a San José? Sí. Jesús pertenece también a José y no solo a María. Después de María, José fue el primero a quien Jesús besó con su boca divina, se le colgó del cuello, limpió su sudor con sus benditas manos e hizo otros innumerables regalos que los niños cariñosos hacen a sus padres. Cualquiera de estos regalos hubiera sido suficiente para enriquecer de bienes espirituales al alma más seca del mundo entero. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia fue la familia perfecta, donde había amor, unión, comprensión y donde estaba Dios presente en la persona de Jesús. Siempre se ha dicho que para formar un auténtico matrimonio hacen falta tres: el esposo, la esposa y Dios. Si falta Dios, el matrimonio no podrá ser feliz, pues le faltará el amor de Dios, que es indispensable para la felicidad conyugal. En la Sagrada Familia, Jesús era el centro de la vida de José y de María. Toda su existencia estaba dirigida a servirle, amarle y a hacerlo feliz. ¡Qué hermoso si todos los padres de familia hicieran lo mismo! Pero, además de ser una familia unida y feliz, la Sagrada Familia estaba en el centro de la historia del mundo. Tenía una misión cósmica y universal. De ella dependía el futuro de la humanidad. Por eso, la figura de San José es imprescindible en esta visión a nivel universal. Su participación en el misterio de la Encarnación lo sitúa junto con María en el centro de la historia humana. Por eso, San José no puede ser un hombre cualquiera o un santo cualquiera, pues para cumplir bien su misión, Dios le concedió las gracias que necesitaba. Necesitaba fuerzas físicas para cuidar a su familia y procurar su alimento con el trabajo de cada día. Algunos santos, como la beata Ana Catalina Emmerich, hablan de que al casarse tenía unos 30 años de edad. Lo cierto es que tenía la plenitud de sus fuerzas humanas y la madurez suficiente para hacer frente a todas sus responsabilidades. Antes del matrimonio con María, José era un hombre justo, como dice el Evangelio. Mateo 1:19. Quizás era un hombre santo, pero después del matrimonio con María comenzó su carrera meteórica, imparable, hacia la santidad. El contacto diario con Jesús y María lo hizo llegar a alturas jamás imaginadas por él, y que solo Dios puede dar a quien ha entregado su vida entera a su servicio.
Jamás hombre alguno podrá alcanzar en santidad a José, porque nadie ha podido amar tanto como él ama sus dos grandes amores, Jesús y María. Por eso decimos con total seguridad que José es el más santo de los santos. Es hermoso pensar en María y José a la caída de la tarde, después de un día de trabajo, o los sábados, días de descanso, rezando juntos, tomados de la mano o hablando de Jesús, que era el centro de sus vidas. Imaginemos a José haciendo algún juguete de madera para Jesús niño. ¿Con qué cariño lo haría? Imaginemos a José y María jugando con Jesús, como dos padres enamorados de su hijo. Y su hijo manifestando todo su amor con besos y abrazos a aquellos padres felices. Por supuesto que no faltaron días difíciles, cuando no había trabajo y no alcanzaba el dinero para los alimentos. ¿Cuánto sufriría José y María al no poder dar a Jesús todo lo que deseaban? Pero sufrían en silencio y lo ofrecían todo con amor, y todo parecía poco con tal de tener a Jesús entre ellos. Según la tradición, San José era carpintero. Así lo cuenta San Justino, que era de Palestina, en el diálogo con Trifón del siglo II. Dice: Cuando Jesús llegó al Jordán, lo creían hijo de José el carpintero, y no aparentaba lo que era, pues se le consideraba un carpintero. En efecto, durante su estancia entre los hombres, ejerció un oficio, fabricó carros y yugos, dando así ejemplo de justicia y trabajo. San Cirilo de Jerusalén afirma que en su tiempo, siglo IV, todavía se mostraba a los visitantes de Jerusalén una pieza de madera en forma de teja, labrada, según decía, por José y por Jesús. Cuando Jesús comenzó su vida pública, ya no se habla de José, que parece había muerto, pues no asistió a las bodas de Caná. El mismo Marcos, cuando habla de Jesús, lo nombra como hijo de María, pues seguramente ella ya era viuda, ya que de otro modo hubieran dicho que era hijo de José y de María. La gente de Nazaret, hablando de Jesús, dice: ¿No es este acaso el carpintero, el hijo de María? Marcos 6:3. La Sagrada Familia estaba tan unida que eran tres en uno. Alguien los ha llamado la Trinidad en la tierra. Los tres corazones eran uno solo. Yo me los imagino así: un gran corazón, el corazón divino de Jesús, y dentro de él el corazón inmaculado de María, y dentro del corazón de María el castísimo corazón de José. Tres corazones en uno. ¿Por qué? Porque el mejor medio para llegar a María es José, y el mejor medio para llegar a Jesús es María. El camino más rápido para llegar a Jesús es por José y por María. José, María y Jesús. Dice San Juan Eudes: después de Dios, San José tiene el primer puesto en el corazón de María, porque María es toda de José, como la esposa es del esposo. Así, el corazón de María es de José. Por otra parte, es claro que Jesús es un solo corazón con María, y como María es un solo corazón con José, resulta que José tiene un solo corazón con Jesús y con María. San Leonardo de Puerto Mauricio dice: la escalera que conduce al cielo tiene 3 escalones: Jesús, María y José. Vuestras oraciones son confiadas en primer lugar a San José. José las entrega a María, y María a Jesús. Descendiendo, las respuestas pasan de Jesús a María, y María las ofrece a José. Jesús hace todo por María porque es su hijo, y José lo obtiene todo por ser esposo de María y padre de Jesús. Consagrémonos a los 3 corazones, y vivamos dentro de ellos para estar bien protegidos y defendidos de toda adversidad. Un poco de historia. Cuando la Sagrada Familia huyó a Egipto, tuvo que hacer un largo y peligroso camino por el desierto durante unos 20 días. Según una antigua tradición, se establecieron en Matarié, a las afueras del Cairo, cerca de Heliópolis, lo que supone unos 500 kilómetros de recorrido desde Belén. San José, llevando al niño Jesús de Egipto, se convierte así en el primer misionero. Quizás por eso no fue una casualidad que en Egipto floreció el cristianismo en los primeros siglos, dando lugar a grandes teólogos y monjes santos como Orígenes, San Cirilo de Alejandría, San Antonio Abad y tantos miles de monjes que vivieron en el desierto de Tebaida, entregando totalmente sus vidas a la oración y al servicio de Dios. Quizás por ello tampoco es casualidad
que el culto a San José se desarrolló en Egipto mucho antes que en otros sitios. Después de la muerte de José, de Jesús y de María, quedaron en Nazaret algunos familiares de José. Según dice el gran historiador cristiano San Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, tomando como referencia al historiador judío-cristiano Egispo, hasta el siglo II había familiares de José en Nazaret, parientes, por tanto, de Jesús, que tuvieron un papel muy importante en la conservación de la memoria cristiana del lugar y que incluían referencias a San José. Hay autores del siglo II, como San Justino y San Ireneo, que hablan de San José al hablar de María o del misterio de la redención. En este mismo siglo, Orígenes y Julio el Africano también lo mencionan frecuentemente. En el siglo IV, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo hablan ya mucho de su virginidad, de su paternidad espiritual sobre Cristo y de su verdadero matrimonio con María, presentando a José como modelo de virtudes cristianas. En este mismo siglo IV ya existía la fiesta de San José entre los coptos, que la celebraban el 20 de julio. El escritor Nicéforo Calixto, en su Historia Eclesiástica, nos asegura que en la gran basílica construida por Santa Elena, la madre de Constantino en el siglo IV, había una capilla dedicada a San José. En 1888, en unas excavaciones de la antigua ciudad Cartago del norte de África, se encontró un bello relieve del siglo IV, donde está de pie San José, teniendo a su lado a la Virgen sentada con el niño Jesús en su regazo. También en las catacumbas de Santa Priscila en Roma se ha encontrado una imagen de los magos, adorando a Jesús, donde está también José al lado de María. En los siglos VII y VIII aparece el nombre de San José en los calendarios litúrgicos y en los martirologios. En 1129 ya se conoce una iglesia dedicada a San José en Bolonia, Italia. En esta época se encuentra en Palestina una iglesia, restaurada por los cruzados, con la inscripción Joseph Virum Mariae, José, esposo de María. En este siglo XII está el gran devoto de María, San Bernardo, que también fue muy devoto de San José. Otros grandes panegiristas o eminentes propagadores de la devoción a San José fueron Santo Tomás de Aquino, Santa Gertrudis, Santa Margarita de Cortona, Santa Brígida de Suecia, San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena. Es de destacar entre todos los devotos de San José a Juan Gersón. Llegó a ser canciller de la Universidad de París en 1395. El 17 de agosto de 1413 escribió una carta a todas las iglesias de la cristiandad, y en especial a todas las dedicadas a la Virgen María, para proponerles una fiesta en honor del matrimonio de José y María. Decía: «Os exhortamos y rogamos encarecidamente con todas nuestras fuerzas que celebréis con oficio solemne el virginal desposorio de José con María». Él mismo había compuesto un oficio para la fiesta propuesta. Cuando asistió, como representante del rey de Francia, al Concilio de Constanza el 8 de septiembre de 1416, les habló a los padres conciliares de la conveniencia de crear una fiesta en honor del matrimonio de José y María, y compuso un inmenso poema a San José de 4.800 versos, llamado Josefina. Él creía que San José tuvo el privilegio de ser santificado en el vientre de su madre, como Jeremías y Juan Bautista, que había sido confirmado en gracia y que estaba libre de la concupiscencia. También creía en la asunción de José en cuerpo y alma a los cielos, aunque en algunos textos manifiesta dudas. Pero en todos sus escritos propicia mucho la devoción a San José. Otro gran devoto de San José fue Isidoro de Isolano, que en 1522 escribió un tratado sistemático sobre San José. Se llama Summa de Donis Sancti Josep, conjunto de dones de San José. En él escribe unas frases proféticas sobre San José. Dice así: «Se levantarán templos en honor del santo patriarca. Se celebrarán fiestas en que los pueblos le expresarán su agradecimiento. Insignes varones, ilustrados por Dios, al investigar las riquezas encerradas en San José, hallarán un gran tesoro, cual no lo hallaron en los padres del Antiguo Testamento. Se le consagrará una fiesta principal y venerable, porque el vicario de Cristo en la tierra, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mandará que la fiesta del Padre putativo de Cristo, del esposo de la Reina del mundo, del Hombre Santísimo, se celebre en todas las regiones,
a donde se extiende el imperio de la Iglesia militante. A partir del siglo XVI tomó mucho impulso esta devoción, especialmente con el testimonio de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz y de los carmelitas en general. Fray Jerónimo Gracián, confesor de Santa Teresa, escribió en Roma en 1597 su Josefina, proclamando los dones y privilegios de San José. El Papa Gregorio XV, en 1621, estableció la fiesta de San José. Benedicto XIII, en 1726, colocó a San José en la letanía de los santos. En Brasil, en el siglo XVIII, se difundió la devoción de los tres corazones de Jesús, María y José. En 1870, el Papa Pío IX lo nombró patrón de la Iglesia Universal. León XIII, en la encíclica Quam Quam Pluries, en 1889, exhorta a rezar el rosario e invocar a San José. En 1955, Pío XII instituye la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo. Juan XXIII lo nombra patrono del Concilio Vaticano II y coloca su nombre en el canon de la misa. En 1989, el Papa Juan Pablo II publicó la exhortación pastoral Redemptoris Custos, Custodio del Redentor. Y en el año 2004 regaló su anillo papal para el cuadro de San José, de su iglesia natal de Wadowice, en Polonia. Como curiosidad, digamos que algunos países han nombrado a San José como su patrono. Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea, Croacia, Vietnam y el Perú. En 1557 fue nombrado patrono general de México. En 1679 se nombró a San José patrono de todos los dominios españoles. En 1655 se consagraron a San José Perú y Bohemia. San José es patrono del Perú desde 1828.